Muy bien, esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que está basado en una de las historias más interesantes, por lo menos para mí, de la Biblia, en el segundo libro de los Reyes. Los que tienen su Biblia ahí a mano, que lo busquen, por favor. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 6. El contexto histórico es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba teniendo una serie de conflictos ya durante muchos años con un pueblo vecino que todavía existe en las dos naciones. Es interesante, Israel existe como nación y el pueblo vecino con el que estaba en guerra desde hacía años era Siria, que es otro país que todavía está funcionando, la capital es Damasco. Y estos dos reinos estaban teniendo choques políticos, económicos, militares. El rey de Siria le había declarado la guerra al rey de Israel. Ese es más o menos el contexto histórico, y esto está ocurriendo unos 700 años antes de que Jesucristo nazca. O sea, esta es una historia que se desarrolla hace 2700, 2800 años, y todavía hoy, parece mentira, ha habido guerras entre Israel y Siria. La Biblia es un libro de tanta actualidad que si aprendemos a leerla y a compararlo con lo que estamos escuchando y leyendo y viendo las noticias de cada día, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de conflictos y problemas que hay en el mundo actual tienen su origen en conflictos y problemas que se desarrollaron en la época bíblica. Entonces, el cuadro es este: tenemos a Israel que está en guerra, que está siendo atacado por su país vecino que se llama Siria. Versículo 8 del segundo libro de los Reyes, capítulo 6, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Muy bien, entonces esto es lo que se llama un consejo de guerra. El rey de Israel reúne a sus oficiales, a sus generales, a sus consejeros, a los que están dirigiendo la campaña militar, y les dice: vamos a mover nuestro campamento y lo vamos a poner en tal lugar para sorprender a los israelitas. Esto está ocurriendo en el campamento ¿de quién? De los sirios. Ahora el siguiente versículo pasa a lo que está ocurriendo en Israel. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel. El varón de Dios en este caso es Eliseo. El varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Vamos a ver si vamos despacio, pero tratando de dejar claro qué es lo que está ocurriendo. En una guerra, una de las armas más importantes es la información. Usted necesita saber, descubrir qué es lo que el enemigo está pensando, por cuánta fuerza tiene, qué armamento dispone, por dónde quiere atacar, cuál es el estado de la moral, del ánimo dentro de los soldados enemigos. Cuando usted tiene esa información, y eso es lo que hacen hombres y mujeres especializados que se llaman espías. ¿Qué es lo que hace un espía? Es ir al campamento enemigo, entrar al campamento enemigo, ir a la ciudad que uno quiere conquistar, ir al país que se piensa atacar y recopilar toda la información posible para traérnosla a nosotros y que nosotros podamos atacar o defendernos sabiendo lo que el enemigo quiere hacer. Imagínense la ventaja que usted tiene en una batalla, en una guerra, si usted pudiera leer la mente de su contrincante y saber por dónde va a atacar, saber qué día, saber qué armas va a ocupar. Por eso es que los espías, que son tan importantes en las guerras, tienen un problema muy serio. Si el enemigo captura a un soldado contrario, lo hace prisionero. Si captura a un espía, lo ahorca, lo fusila, lo mata. Los espías no se toman nunca como prisioneros. Con solo que usted los capture, ya están condenados a muerte. ¿Por qué cree que los ejércitos tienen ese odio a los espías? Porque un espía hábil, capaz, puede causar un montón de daño al transmitir información al enemigo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es esto. Voy despacio, repito. El rey de Siria se reúne con su cuadro de oficiales para planear el ataque. ¿Dónde vamos a montar el ataque? ¿Dónde vamos a poner nuestro campamento contra Israel? Eliseo, que está a cientos de kilómetros de distancia, que es un profeta de Dios, recibe esa información. Y es exactamente como si él estuviera en la tienda del rey de Siria escuchando. Dios, a través del Espíritu Santo, le permite a Eliseo oír o ver lo que está ocurriendo allá a muchos kilómetros de distancia.
Eliseo entonces se mueve, que dice que el varón de Dios va donde el rey de Israel y le dice: no vayas por tal lugar. ¿Por qué no vaya por tal lugar? Porque ahí es donde los sirios van a poner ¿su qué? Su campamento. Entonces el rey de Israel, que está en desventaja militar, que tiene menos soldados, menos carros, menos caballos, menos armas, tiene una ventaja enorme. Tiene un as debajo de la manga. ¿Cómo se llama ese as? Es Eliseo. Que Eliseo no es ningún soldado, es un señor ya mayor, calvo, dice la Biblia. Físicamente no parecía gran cosa, pero era un profeta de Dios, era el ungido de Dios, era la voz de Dios en esa generación. Y el rey de Siria tiene un problema, porque usted puede tener los mejores carros, los mejores caballos, toda la plata del mundo, pero si Dios no está de parte suya, entonces usted va a estar en problemas. Esto pasa una vez y el rey de Siria dice: caramba, qué casualidad, pusimos el campamento aquí y los bandidos israelitas se fueron por otro lado. Pasa la segunda vez y dice: mira, otra casualidad, pusimos el campamento por acá y como que los israelitas se la volvieron a oler y se nos dieron la vuelta para allá. Pero dice la Biblia que esto pasa ¿cuántas veces? Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón, estoy en el versículo 10, que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea que los sirios no pegaban una, donde ellos se paraban para atacar a los israelitas pasaban por otro lado. Finalmente el rey de Siria empezó a sospechar que ahí había gato encerrado, que había algo que no estaba funcionando como debía de funcionar. Dice el versículo 11 que el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. El rey de Siria no es tonto. Dice: una vez es casualidad, dos es casualidad, tres ya sería muchísimo, pero todavía. Pero es que me está pasando una y otra vez. No importa dónde yo monte la emboscada, los israelitas pasan por otro lugar. Entonces reúne a sus siervos y le dice: ahora sí, dígame cuál de los de nosotros es del rey de Israel. ¿Qué es lo que está preguntando realmente? ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí tenemos un espía adentro, y todo lo que nosotros hablamos, si ustedes son mis hombres de confianza, son mis generales, son mis consejeros, lo que yo hablo aquí, alguno de ustedes está saliendo y le está pasando la información al rey de Israel, y así no vamos a ganar la batalla. Ahora, en este momento, todos esos generales que están ahí, todos los asesores militares, todos los consejeros del rey de Siria están en peligro de muerte. Porque no se lo vaya a creer. En ese momento, en esa época no era muy difícil que si tenía 10 o 15 asesores y él sospechaba que uno estaba traicionándolo y no lograba averiguar cuál era la cosa más fácil que podía hacer. Le corto la cabeza a los 15. Se van 14 inocentes, pero me quito de encima al espía. Entonces estos señores se preocupan. Los asesores sirios se preocupan. Y el versículo 12, a uno como que se le enciende el bombillo, se le enciende el foco y le dice, uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces estos sirios son paganos, no adoran al Dios verdadero, pero conocen el poder de Dios. Y ve qué interesante, estos sirios saben que en Israel hay un hombre que es un profeta de Dios, que es un vocero de Dios. Y oiga el conocimiento que tienen de los poderes de Eliseo, porque dicen: este Eliseo está en Israel, no estaba ahí en Siria oyendo lo que ellos hablaban, está en Israel. Y él le declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿No lo pone a pensar eso usted un poquito? En el Nuevo Testamento Jesús dice que lo que la gente habla en lo secreto un día va a ser gritado de las terrazas, y que a los ojos de Dios no hay nada que esté oculto. Una cosa interesante va a ser cuando la gente muere y llega al cielo y le pasen ahí el video de la vida de él. Cosas que usted dijo, ocultas, que según usted nadie oyó nunca, cosas que usted hizo y que nadie sabe según usted. Absolutamente todo queda registrado. Antes la gente se burlaba de estas cosas. Voy a hacer una pregunta que no tiene que ver nada con el sermón, pero tengo muchas ganas de hacerla. Levanten la mano los que saben quién era Steve Jobs. Levántela bien, hasta que le duele el sobaco. Ok, ¿quién era? ¿Creador de qué? De Apple. Este señor, antes de morir, murió joven, todavía tenía muchísimo talento. Diseñaron él y un equipo una cosa que se llama The Cloud, que en castellano sería la nube. La nube nadie sabe qué es.
Pero cuando usted se conecta a internet y tiene información ahí, fotos, lo que usted quiera, le dan una opción de que si usted quiere subirlo a la nube. La nube es un lugar donde todas las personas de este planeta pueden subir toda la información que quieran, porque si hay un incendio en su casa y se le quema la computadora, usted tiene una clave de acceso y puede volver a bajar la información y se llama así, la nube. ¿Cuántos cientos de millones de personas en este planeta cree usted que tienen computadoras? Que tienen información en la computadora, personal, financiera, sus archivos, sus datos, hermano. Aunque usted agarre su computadora ahora y le huele fuego, todo está registrado, todo está grabado. Antes la gente decía, ¿cómo va a haber un Dios que sepa lo que una persona habla en China y lo controla en África? Pues hermano, no necesitas ser ni Dios, con solo ser Steve Jobs ya usted lo sabe. Absolutamente toda la información. Los tibetanos en el oriente dicen que hay una cosa que se llama el registro Ascari, que no me quiero meter aquí. Antes de que existieran computadoras, hace 500, 1000 años, los tibetanos creen que hay un lugar en el universo donde cada imagen, cada palabra, cada cosa que se ha dicho iba a quedar archivada por toda la eternidad. La Biblia dice esto. La Biblia dice que de cada palabra ociosa que hablen los hombres van a dar cuentas en el día del juicio. Solo en este momento hay 7,000 u 8,000 millones de personas hablando en este planeta. Y hay un registro de cada palabra, de cada gesto, de cada acto, de cada uno de nosotros. Es impresionante. Cuando nos enfrentamos con Dios, nos estamos enfrentando con una mente, con una capacidad, con un poder que sobrepasa toda la imaginación del ser humano. Y lo interesante es que estos sirios, que son paganos, lo conocen. Y dicen, oiga, ahí está Eliseo. Eliseo es un profeta de Jehová. Y lo que tú hablas en tu cámara más secreta, Dios se lo cuenta a Eliseo y Eliseo se lo cuenta al rey. Estamos fregados. No podemos jugar así. Las cartas están en contra de nosotros. Ese es el cuadro que nos está presentando esta historia. Entonces el rey de Siria, que parece que no era muy inteligente, toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Versículo 13. El rey les dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. ¿Qué es prenderlo? Es tomarlo preso, a capturarlo. ¿Por qué le digo que no estoy faltándole el respeto al rey de Siria? Cuando digo que me parece que no era muy inteligente, voy a explicarle por qué le digo eso. Porque si le están diciendo que hasta las palabras que él habla en la cámara más secreta, lo que le dice a sus esposas, a sus concubinas, Dios lo escucha, pues obviamente esto que le está diciendo a sus generales, Dios lo está escuchando también. No sé si me estoy explicando. O sea, no parece muy brillante, porque si le están advirtiendo, mira, cada palabra tuya, Dios se da cuenta a Eliseo. Ahora él les da una orden, probablemente enojado, probablemente en voz alta, les dice, averígüeme dónde está ese viejo y yo voy a mandar a mis soldados para que lo capturen. En este momento Eliseo se convierte en un objetivo de guerra, en un objetivo militar. Este señor solo, que no tiene armas, que no tiene soldados a sus órdenes, Eliseo se convierte en una presa militar, se convierte en algo digno de ser atacado. En ese momento el rey de Siria cambia su estrategia. Dice, en vez de estar buscando atacar los escuadrones de Israel y los capitanes del ejército de Israel, vamos a tomar a Eliseo, porque Eliseo es la pieza más valiosa que tienen. A veces la gente no entiende, hermano. A veces en una ciudad le dan culto a los políticos, le dan honra a los empresarios, a los multimillonarios, y todo el mundo se quita el sombrero delante de ellos, y se quita el sombrero delante de los alcaldes y los municipios y los presidentes y los gobernadores, y tal vez a los ojos de Dios la persona más importante en esa ciudad no es la que todo el mundo ve ni la que todo el mundo aplaude, sino un viejito o una viejita que por ahí ayuna y dobla rodillas para que Dios traiga bendición y traiga paz a esa ciudad. Dios ve cosas que el hombre no ve, que el ojo de carne no ve. Yo me imagino que ver los escuadrones de Israel, hermano, debe haber sido algo impresionante. Dice la Biblia que cuando los hombres de David en unas generaciones anteriores entraban a la batalla, el rostro se les deformaba y se les ponía como de leones. Ver a usted 10,000 o 20,000 hombres que vienen contra usted gritando y con la espada desenvainada y los ojos inyectados de sangre debe ser algo terrible. Pero en este momento el rey de Siria se da cuenta que lo más peligroso que hay en Israel no son ni los caballos, ni los carros de combate, ni las espadas, ni los arcos, ni las lanzas, sino un viejito. Dice, averígüenme dónde están. O sea, hagan ustedes ahora un trabajo de inteligencia. Espíen ustedes, averígüenme dónde está ese hombre, y entonces yo voy a mandar mis soldados y lo voy a capturar. Y le fue dicho, he aquí que él está, ¿dónde? En Dotán. Ya vamos a entrar a la parte bonita de la historia. Verso 14 dice, entonces envió el rey allá. ¿Allá a dónde? A Dotán. Envió el rey a Dotán gente de a caballo
y carros y un gran ejército para agarrar a un viejito. Pero mejor que sobre que no que falte, dijo el marinero que le estaba hundiendo el barco. Envió entonces, dice, la caballería, envió lo que sería hoy en día las fuerzas blindadas, los carros de combate y un gran ejército de infantería, y rodearon de noche, dice, la ciudad de Dotán. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién es el varón de Dios? Eliseo. ¿Dónde está Eliseo? En Dotán. Eliseo tiene un hombre que le sirve, que es su siervo, su esclavo particular. No esclavo, pero es su servidor por amor. Es un tipo interesantísimo. Un día les dije que algún día vamos a hacer un estudio de él, pero hoy no. Se llama Giesi. Y les digo que son esos privilegios. ¿Por qué Eliseo tiene un hombre que le sirve? Hermano, porque Eliseo duró años de su vida sirviéndole a otro hombre. Eliseo tuvo la humildad de ser durante muchos años nada más que el segundo de a bordo, el siervo de Elías. Pero cuando Dios se lleva a Elías, entonces Dios promueve a Eliseo. Hay un principio en el reino de Dios: tarde o temprano, si usted sirve, Dios lo va a honrar. Y el que quiere ser grande en el reino tiene que empezar por ser nuestro servidor. Ahora Eliseo sirvió muchos años a Elías, ahora Giesi le está sirviendo a él. Se despierta muy de mañana Giesi, que era un tipo muy interesante, muy simpático. Dice: y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Giesi era un tipo como nosotros, hermano. Eliseo era un hombre de milagros y de fe, pero Giesi era, todo lo asustaba, siempre creía que era más vivo que todo el mundo y se metía en problemas terribles. Ahora él se levanta probablemente a traer el agua para poner a hervir el té o el café o el mate, no sé qué tomaba esa gente, o para lavarse la cara o para prepararle el desayuno a Eliseo. Y donde se levanta a traer el agua, ve que al pie, alrededor de la ciudad, hay carros de guerra, hay cientos de caballos relinchando y hay miles de soldados. Y entra en pánico. ¿Y quién no? Son soldados que andan con las armas de Siria, y él sabe que los sirios odian a los israelitas, y él está solo ahí con el profeta. Y se va donde Eliseo y le dice: ah, señor mío, ¿qué haremos? Imagínense qué manera de despertarse uno. Nosotros vivimos en un país donde, gracias a Dios, lo más que lo despierta a uno es un gallo en la madrugada. Pero despertarse usted oyendo cientos de caballos de guerra relinchando, oyendo el chirrido de las ruedas de los caballos, los gritos de los hombres, la gente afilando espadas, la gente golpeando escudos. Y Eliseo lo primero que hace es abrir los ojos y ve a Giesi que está descompuesto ahí encima de él, diciéndole: señor mío, ¿qué haremos? Por Dios, despiértese, hagamos algo. ¿Qué haría usted si lo despiertan así? ¿Nunca se ha despertado en la noche y oye un ruido en la cocina, o que alguien está moviendo las ollas, o oye pasos? ¿Y qué siente usted? ¿Ah? Con uno que pueda estar dentro de la casa. Ahora, ¿qué hace uno si se levanta y dentro de la casa hay 500 caballos y carros de guerra y miles de soldados? Y se asoma por la ventana y está rodeado. O sea, ¿cómo sería ese despertar? Ah, pues así se despierta Giesi, así se despierta Eliseo. Y Eliseo le dice, verso 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, Eliseo sabía algo, y aquí voy llegando a mi punto. Eliseo sabía algo que Giesi no sabía. ¿Qué es lo que sabía Eliseo? Es que, oiga, ni se le altera el pulso, hermano, ni se le altera la voz. Le dice: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Giesi podía ser muy bruto, pero sabía contar, por lo menos hasta 2. Y él vuelve a ver y dice: pero 1 Eliseo, 2 yo, 1 yo, 2 Eliseo. No me va para ningún lado, y veo para afuera y veo que hay miles. ¿Cómo van a ser más los que están con nosotros? El viejito está caducando, se nos puso senil. Probablemente Eliseo ve la cara de incredulidad que tiene Giesi y entonces ora. Vamos a ir al versículo 17, por favor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Note que Eliseo no dice que abras mis ojos, Eliseo no dice que abras nuestros ojos, sino que abras sus ojos. ¿Los de quién? El que tenía un problema aquí es Giesi, es el siervo. Le dice: te ruego que abras sus ojos para que vea. Ahora voy despacio. ¿Cuál es mi punto esta mañana? Cuando uno se asusta, tiende a abrirlos, a pelar las guayabas.
¿Sí o no? Yo supongo que los ojos de Giesi, si se le hubieran abierto un poquito más, se le salen las bolas del ojo, hermano. El hombre está espantado, está horrorizado viendo aquel montón, ¿no? Quiere controlarlo todo, a ver en qué momento los caballos empiezan a subir o los arqueros empiezan a disparar. Sus ojos físicos, sus ojos naturales están abiertos. Cuando el profeta ora para que Jehová le abra los ojos al siervo, no está hablando de los ojos naturales, está hablando de otra capacidad. Llamémosle de alguna forma los ojos espirituales, los ojos del espíritu, por decirlo de alguna forma. Quiere decir que los seres humanos, aunque no seamos profetas, aunque seamos miedosos, aunque seamos manipuladores y cobardes como Giesi, tenemos una capacidad intrínseca, tenemos la capacidad de ver en el mundo espiritual. Pero esa capacidad la tenemos adormecida, no la utilizamos siempre. Note que Eliseo tiene que orar para que Dios haga una obra especial. Por si a alguno le interesa el tema, hablé hace un poco del registro Ascari de los tibetanos. Hace 1000 años en el Tíbet dicen que los seres humanos tienen la capacidad de tener un tercer ojo. Y que hay ciertos hombres y mujeres que pueden llegar a descubrir esa habilidad. Y que ese tercer ojo les permite ver cosas que los dos ojos naturales no les permiten ver. Pues yo creo que algo similar es lo que está ocurriendo aquí, lo que la Biblia dice. Porque cuando Eliseo ora y Dios le responde y le abre los ojos al siervo, entonces dice que Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En realidad, hermano, aunque Giesi estaba viendo solo un ejército, había dos. Voy despacio, por favor. Necesitamos masticar esto. Giesi solo ve un ejército. ¿Cuál? El de los sirios, que está ahí al pie de la montaña, al pie de la colina de Dotán. Pero cuando Eliseo ora y Dios le abre los ojos al siervo, el siervo ve un segundo ejército. Y no es cualquier ejército. Dice, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de... Voy despacito. Eliseo no oró diciendo, Señor, manda una tropa de gente de a caballo y de carros de fuego para que nos rodee. Ya los caballos y los carros de fuego y los soldados estaban ahí, pero eran invisibles para el ojo natural. Ni los sirios los podían ver, ni Giesi los podía ver. Solo había un hombre en todas esas circunstancias que estaba viendo lo que realmente ocurría, que estaba viendo lo que funcionaba en las dos dimensiones, en los dos mundos. Créame que el cielo va a ser un lugar mucho más interesante de lo que a usted le han contado. No me quiero meter en esto tampoco, me dan muchas ganas, pero no quiero. El libro de los Salmos dice, usted me va a preguntar, carros de fuego. El libro de los Salmos dice, los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares de millares. En esa época no había ninguna palabra para decir 1.000.000, pero 1.000.000 de millar es 1.000.000. Y el salmista dice que los carros del Señor se cuentan por millares de millares. Quiere decir que Dios tiene carros en el cielo. Ahora no está hablando de Honda, ni de Fiat, ni de Lamborghini, ni de BMW. Está hablando de un tipo de carros diferentes. Y aquí dice que son carros de fuego. ¿Para qué tendrá Dios veintenas de millones de carros en el cielo? ¿No puedes pensar eso? Hay gente que solo piensa que en el cielo le van a dar una sábana blanca para que se ponga y una corneta para que sople, y que va a pasar toda la eternidad haciendo eso. Pero el cielo es un lugar mucho más complejo, mucho más lindo. Dios no va a mandar a Cristo a venir a este planeta a morir por nosotros para salvarnos y después meternos en una bodega allá arriba a aburrirnos toda la eternidad. Usted tiene habilidades, tiene dones, tiene capacidades que todavía ni se imagina. Y que están ahí está la semilla, y eso va a florecer en la eternidad. Ahora bien, Eliseo, ¿cómo sabía Eliseo esto? Eliseo está conectado, hermano, tiene una conexión con Dios diferente a la que tiene Giesi, la que tienen los sirios, a la que tenían las demás personas. Resulta que le conté que Eliseo había sido siervo de otro profeta que se llamaba Elías. Y Elías es un profeta sumamente extraño, porque es una de las únicas dos personas que se ha ido de este planeta sin morirse. ¿Y sabe cómo se fue Elías? Andando con Eliseo. Dice que vino una carroza de fuego y lo separó y se lo llevó y nunca más lo vio. Y nada más cuando iba ahí subiendo tiró el manto profético de él, que fue el que recogió Eliseo.
Quiere decir que ya Eliseo había visto antes una manifestación de uno de estos carros de Dios. Conocen la historia, ¿verdad? Yo no me voy a poner a repetirla a todos. Ustedes son gente que conoce la escritura. Pero dése cuenta que entonces la historia es mucho más interesante. Tiene elementos en los que a veces nosotros no nos ponemos a pensar. Dice que aparte de los carros de fuego que había alrededor, había gente de a caballo. Entonces en la eternidad, ¿de dónde salieron todos esos caballos? ¿De dónde salieron todos esos carros? ¿Qué están haciendo ahí? Estamos hablando ahora, y por favor respire profundo, de un universo que se mueve en dos dimensiones. La ciencia moderna nos dice a nosotros que el universo está hecho básicamente de dos cosas: de materia y energía. La materia es todo lo que es sensible, lo que podemos tocar, ver, pesar, medir. La energía son las fuerzas que organizan esta materia y que le permiten funcionar. Es invisible. Lo que nos están diciendo los científicos en dos platos es que el universo hay una parte que es material, visible, que podemos observar con aparatos, que podemos medir, pesar, experimentar con nuestros sentidos, pero que hay otra parte que son puras energías. La materia es perceptible, se la podemos ver, la energía no la podemos ver. Hay cosas en el universo que son visibles y cosas que son invisibles. Eso es lo que ha descubierto la ciencia, sobre todo en los últimos 100 años, a partir de Albert Einstein y su famosa teoría de la relatividad. Y lo más interesante es que la ciencia dice, y lo ha demostrado, que la materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. Que la materia se puede convertir en energía, quedó demostrado en 1945 cuando dejaron caer dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, y unos cuantos kilos de materia radioactiva evaporaron dos ciudades. Ahora dejemos a Eliseo, a Giesi, a los caballos relinchando y los carros un momentito, y vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Colosenses, el capítulo 1. A ver si nos ayudan con la compu. Colosenses, capítulo 1. Versículo 16, Génesis, por favor. Génesis no es que busque el libro, se llama la muchacha que está manejando el computador. Colosenses 1:16. Vamos a leer esto despacio, respirando, sin emocionarnos, con calma. Leamos a ver qué dice Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, está hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Leámoslo otra vez, a ver si le suena algo como lo que los científicos están diciendo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que hay hay una creación en dos dimensiones. Una en los cielos y otra en la tierra. En los cielos hay cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Usted dice, los astros. No está hablando de los astros. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que el universo que Dios creó se mueve en dos dimensiones. Una que podemos aprehender con nuestros sentidos, que es visible, tangible, y otra que es completamente invisible, que escapa a nuestros sentidos. Ahora, el hecho de que no podamos ver algo no significa que no existe. Los aborígenes en el África no creen que existen microbios porque no los pueden ver, pero los microbios los matan. Usted no ve los virus, pero un virus lo puede tumbar en la cama usted. No vemos las bacterias, no las sentimos, no las podemos gustar. Yo no sé a qué sabe un virus, ni a qué sabe una bacteria, pero que existen. Mientras estamos sentados aquí en este momento, ¿usted tiene idea de cuántas cosas invisibles están pasando a través de su cuerpo? ¿Tiene alguna idea? Si cada uno de ustedes trajera un receptor de radio, un radiecito, y cada uno lo sintoniza en una estación diferente, todos oiríamos música diferente, porque este espacio está lleno de ondas de radio, de miles y millones de estaciones de televisión. De radio, de televisión. Tenemos capacidad para sintonizar algunas estaciones, otras no.
¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Desde que entró aquí tiene idea de cuántas palabras, cuántas canciones, en cuántos idiomas han pasado a través de su cuerpo y de su mente. Y no las vemos, no las sentimos, nunca pensamos en eso. Pero si usted a la par suya hay una persona que tiene un radiecito y lo enciende y lo pone, usted empieza a oír música. ¿Qué fue? ¿Que el radio trajo la música? No, la música estaba ahí. Es que usted no tenía el aparato para sintonizarla. Los ángeles de Dios, los seres invisibles, las cosas invisibles de Dios están aquí a la disposición de nosotros. Lo que pasa es que a veces por nuestra carnalidad, por nuestro descuido, olvidamos la capacidad que tenemos de sintonizarnos con Dios. Eliseo estaba sintonizado y por eso veía cosas y sabía cosas que los demás no sabían. Lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Siguen conmigo o ya se desanimaron? Yo no sé usted, pero a mí esto me bendice, me emociona mucho. Vamos a ver. Verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿Y qué? ¿Y qué? Y los hirió. Lo va a conseguir. Entonces aquí entramos a otra dimensión que a veces no vemos. Vea qué interesante. Eliseo en esta situación hace dos oraciones. Hace una primero a favor de su siervo, para que Dios haga qué cosa. Le abra los ojos. Y hace otra en contra de los sirios para que Dios haga qué cosa. Le cierre los ojos. Quiere decir que el mismo Dios que abre ojos, cierra ojos. El mismo Dios que le puede dar visión sobrenatural a una persona, le puede quitar la visión natural a otra persona. Anoche les decía que Dios no es como nos lo imaginamos o como lo imaginan las religiones. No es un Dios fácil de entender, no es un Dios fácil de manipular. No es un Dios que tiene una ranura donde usted mete aquí ayuno, mete oración, ofrendas y diezmos y por allá salen milagros y cosas así. Usted no puede controlar a Dios, Dios es soberano. Entonces aquí podemos hacer dos religiones esta mañana, podemos hacer dos sectas. La secta de los que creen que Jehová abre ojos y la secta de los que creen que Jehová cierra. ¿Y cuál de las dos tiene razón? Y las dos tendríamos un versículo bíblico para justificarnos, ¿o no? Yo creo que eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. Tomamos una característica de Dios, que encontramos un texto y empezamos a predicar y hacemos una doctrina de eso y nos peleamos con otro hermano que vio otra característica del mismo Dios y que también es verdad. ¿Se acuerda la historia de los 4 ciegos que querían conocer un elefante? Se la voy a contar para que no se le olvide. Estos son 4 ciegos que quieren conocer un elefante, entonces los llevan a la India. Y en la India los meten en un aposento grande donde hay un elefante. Y entonces les dicen: acérquense, el elefante es manso, no muerde, no patea, acérquense, no tengan temor y explórenlo. Y ahí están como 15 minutos dentro del cuarto con el elefante. Y cuando salen están los periodistas entrevistándolos y quieren que cada uno de los ciegos dé un reporte. ¿Qué entendió usted? ¿Qué sabe ahora de los elefantes que no sabía antes? Y uno de los ciegos se levanta y dice: yo vengo impresionado, un elefante es una cosa gigantesca, enorme, dice. Los elefantes son como muros, son como paredes. Y el ciego está a la pared, ¿qué le pasa? No es un elefante, ¿quién es un elefante? Es como una pared. Los elefantes son como árboles, es como un tronco. Yo abrazaba el tronco. Y él dice: ¿qué? ¿Qué pared ni qué tronco? Los elefantes son como mecates, es una cuerda. Yo hasta estuve dándole vueltas a la cuerda y retorciéndola. Y el cuarto dice: no, usted está equivocado, un elefante es como una serpiente, se mueve, se retuerce. Y hermano, los 4 ciegos se agarran del copete y empiezan a pelear y a golpearse. Y fundan las 4 religiones acerca de cómo es un elefante. Los adoradores del elefante paredes, los que veneran al elefante cuerda, los que honran al elefante árbol y los que bendicen al elefante serpiente. Y se hace una división enorme. Y adivinen qué es lo que había pasado. Que los 4 vieron el mismo elefante. Uno le tocó la panza y pasaba las manos y dice que esto es una pared. El otro se había hincado y se había empezado a tocar y había agarrado una patota del elefante y dice: esto es un árbol. Al otro no le quedó mucho campo y agarró el rabo y dice: esto es un mecate. Y el otro se había agarrado de la trompa y el elefante sintió que lo acariciaba, empezó a mover la trompa y dice: oye, esto es como una boa constrictor, esto es una serpiente.
El problema es que cada uno de los cuatro tenía solo un conocimiento parcial, tenía solamente una experiencia parcial y quería de lo poquito que él sabía hacer una experiencia y un conocimiento total. No sé si me estoy explicando. ¿Qué nos pasa con Dios? Nos enseña una partecita de Él y creemos que ya lo sabemos todo de Dios. Nos aprendemos un versículo de memoria y creemos que ya sabemos cómo es Dios, cómo piensa, cómo trabaja. Hermano, conocemos parcialmente, tenemos que ser humildes. Nuestro cerebro todavía no puede comprender, no está capacitado. Si Dios nos revelara todo lo que Él es, nos mata de una vez. Dios nos muestra pedacitos de Él. Y tal vez a mí me mostró una cosa que a usted no, pero a usted le ha mostrado una o dos cositas de Él que yo no he visto. Y en vez de pelearnos y señalarnos y condenarnos, deberíamos decir, bueno, venga para acá, usted dice que es como una pared, usted dice que como un árbol, ¿por qué no juntamos todo y las piezas del rompecabezas y tenemos una imagen un poquito más completa de lo que es el Señor? Ha habido guerras de religión, la gente se ha matado, se ha torturado, se queman por discutir cómo es Dios. Yo sé que a ustedes no les gusta que uno diga esto, hermano, pero yo creo que uno de los pecados más grandes de la iglesia es la soberbia. Creer que nosotros lo sabemos todo, Dios, y que todos los demás están equivocados. Solo nosotros vamos a ir al cielo y todos los demás van a ir al infierno. Aquí en Buenos Aires una vez se levantó una secta, hermano, eran 13 personas y decían que solo ellos iban a ir al cielo. O sea, Dios había creado el infierno para 8.000 millones de personas y el cielo solo para ellos 13. Y lo peor es que hay gente que cree esas barrabasadas. Los testigos de Jehová dicen que al cielo solo van a ir 144.000 personas. Imagínense, desde Adán en adelante, qué fallo el de Dios. ¿Cuántos miles de millones de personas han vivido y solo 144.000 van a ir al cielo? Cuando usted y yo decimos que somos salvos, hermano, no es para jactarnos, no es para decir que somos mejores que nadie. La salvación no debería enorgullecernos, debería humillarnos. Es decir, Dios, soy salvo es por tu misericordia, no por nada bueno que yo haya hecho, y ayúdame más bien a compartir esta salvación con otras personas. Ahora tenemos un ejército de sirios que están ciegos, y entonces a Giezi le vuelve el valor. Por eso digo que este es un personaje muy simpático. Volvemos al segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Dice, los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Verso 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿Entendemos el sentido del humor? Todos estos soldados fueron enviados por el rey de Siria a buscar a Eliseo. Y Eliseo le dice, oiga, ustedes están perdidos. Ni es por aquí la ruta, ni este es el pueblo donde vive Eliseo. Síganme y yo los voy a llevar a donde está Eliseo. Y ahora vemos al profeta de Dios que va siendo seguido por un ejército, probablemente de hombres que tienen que ir con la mano sobre el hombro del que va adelante, en fila india, porque no pueden ver, y los lleva hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos. Y ahora tenemos la tercera oración de Eliseo, que tiene que ver con qué también. Con los ojos, con la visión. La primera oración es, ábrele los ojos a Eliseo. La segunda oración es, ciérrale los ojos a los sirios, porque son una amenaza, nos pueden matar. Pero ahora ya no son una amenaza, están ciegos, y Eliseo los fue guiando hasta Samaria, que es la capital del rey de Israel. Ahora los tienen en su poder, están dentro de las murallas de Samaria. Y Eliseo vuelve a orar y dice, ahora sí, Señor, ábrele los ojos a estos. Y Jehová les abrió los ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Qué valiente, ¿verdad? O sea, Eliseo se los lleva y se los pone dentro de las murallas de la ciudad, probablemente desarmados, y ahora el rey de Israel se saca pecho y dice, padre mío, los mato, porque estos tipos han sido nuestros enemigos y nos han odiado durante toda la vida y me han matado soldados en combate, los tengo aquí en la mano. Oigamos lo que le dice Eliseo. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Lo que le dije al principio, cuando usted toma un soldado en batalla, prisionero, la vida de ese soldado es sagrada. Si es un espía lo mata, pero si no, no. Entonces lo que el Señor está diciendo, no los mates. Si tú los hubieras capturado en la batalla con tu arco y con tu espada, tendrías que respetarle la vida como prisioneros de guerra. No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Este es uno de los pasajes quizá más tiernos
más generosos de todo el Antiguo Testamento. Hay mucha sangre en el Antiguo Testamento, mucha violencia. Pero aquí lo que ve uno es casi como un principio cristiano. Es Eliseo enseñándole al rey de Israel que hay que bendecir a nuestros enemigos, aún a los que nos ultrajan y nos persiguen, aún a la gente que nos maldice y nos calumnia. Si usted lo ve en una necesidad, no se goce en la necesidad del que fue su enemigo, bendígalo. Si puede ayudarlo, ayúdelo. Si tiene hambre, déle de comer. Si está enfermo, visítelo. Si no tiene ropa, bendígalo. Hay evangélicos, hermano, que cuando alguien les ha hecho mal y 1, 2 o 3 años después aquella persona fracasa, van y se burlan y le dicen: eso le pasa por meterse con el ungido de Jehová, tome para que lleve chichi. Hermano, y eso lo que usted está demostrando es que tiene un corazón peor que el del otro. El rey de Israel dice: uy, qué rico, me los pusieron en bandeja, matémoslos a todos. Y el Señor dice: no, señor, vaya, busque comida, traiga pan, dele agua, esta gente viene cansada, déles de beber y déles de comer. ¿Cómo cree que se sintieron esos soldados, hermano? De saber que los habían mandado a matar al profeta de Dios, y que el profeta de Dios tuvo la vida de ellos en sus manos, y en lugar de matarlos o de humillarlos, oró para que Dios les devolviera la vista, e intercedió ante el rey para que el rey les diera de comer y de beber. Verso 23. Entonces se les preparó ¿qué? Y cuando va a hacer algo para alguien, Eliseo dijo pan y agua, hermano, pero eso es una forma de hablar en la Biblia. Es como cuando el Señor dice: el pan nuestro de cada día nos lo doy. No es que Dios quiere que usted tenga una panadería y que viva puras harinas. El pan en la Biblia significa todo, hermano. Significa pan, carnita, arroz, frijoles, verduras, ensaladas, pescado. Eliseo dice pan y agua, y la gente ya se imagina que van a traer sacos de manta llenos de bollos de pan para darle. No, hermano. Dice: les prepararon ¿qué? Una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. ¿Y qué más dice? Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Si los hubieran matado, hubieran generado más odio, más venganza, y el rey de Siria hubiera mandado más soldados para seguir la guerra. Pero los trataron con amor, los trataron con respeto, los trataron con dignidad. Así es Dios, hermano. Cuando hace milagros nunca es para matar a nadie ni para humillar a nadie, sino para bendecir y para dar vida y para dar salvación. Usted y yo somos habitantes de 2 mundos, aunque no lo entendamos. Vivimos en un universo de 2 dimensiones. Probablemente mientras yo estoy predicando aquí y usted está sentado escuchándome, hay ángeles de Dios en este lugar. No los vemos, ni los sentimos, ni los escuchamos, simplemente porque no estamos conectados. Igual que hay ondas de radio traspasando nuestros cuerpos, igual que hay rayos gamma, rayos X, y no los sentimos ni los vemos, pero ahí están. Una vez oí a alguien diciendo que la tercera parte de los ángeles de Dios se habían revelado cuando Satanás se rebeló. Y que habían sido lanzados a la tierra y que se habían convertido en demonios. Y toda la gente estaba asustando a los hermanos, el predicador. Imagínense la cantidad de huestes de demonios que hay alrededor suyo. Los ángeles son millones y millones y la tercera parte se reveló. Bueno, estaba citando un texto de Apocalipsis. Digamos que está bien. La tercera parte de los ángeles reveló y son demonios. Eso puede ser interpretado como muy malas noticias, pero a mí me gusta interpretarlo como buenas. ¿Sabe por qué son buenas? Porque si la tercera parte de los ángeles se reveló, significa que 2/3 partes permanecieron fieles. Y eso significa que por cada demonio que anda suelto en el mundo, hay 2 ángeles de Dios para guardar a los escogidos de Dios y para que podamos caminar y nuestros pies no tropiecen con piedra. No los vemos, no los escuchamos, no los sentimos, pero ahí están. Porque todo lo que hay en el universo, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, las cosas visibles y las invisibles, fueron creadas por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Y nosotros somos posesión de Él. Y los ángeles no son otra cosa, dice la Biblia, que espíritus ministradores que fueron enviados a servir a los herederos de la salvación. Imagínense qué cosa más espectacular. Aquí vemos los ángeles sirviendo a Eliseo, sirviendo a Giesi. Pero créame que Dios también tiene ángeles para guardarlo a usted y para guardar sus caminos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. De modo, dice Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo invisible incluso fue hecho antes que lo visible.
Así que podemos caminar con la frente en alto. ¿Usted tiene enemigos? Claro que tenemos enemigos. Todo cristiano tiene enemigos a nivel espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la persona que habla mal de usted o el que le quitó una plata. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, dice la Biblia, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. ¿Tenemos que vivir asustados? No, Señor. Porque aunque no veamos, entre los sirios que están abajo y nosotros que estamos aquí, ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Hace muchos años, ayer entré como en una época de nostalgia. Hace muchos años, cuando solo había un canal de televisión que se podía ver en Pérez Celedón. Imagínense que yo nací cuando no había electricidad en Pérez Celedón. Eso así. Y luego pusieron la electricidad y la gente compraba televisores, una cosa con 4 patas que parecía una araña. ¿Alguien se acuerda de esos teles? Y eran de tubos y de pronto empezaba como una lluvia entre el tele y uno se volvía a dar un solo semillazo por arriba. ¡Pla! Nada de técnicos de televisión. Usted le daba un cascarazo y se enderezaba la imagen otra vez y veía otro rato y se volvía a calentar los tubos y usted le volvía a riar y así era como uno veía tele. Y solo entraba Teletica. Salía un trencito ahí y después se arrugaba. En esa época usted empezaba la televisión a las 12 del día con tanda de mediodía y a las 9 de la noche ya se acababa y no había nada más que hacer. Bueno, como la tele era tan problemática, la gente lo que tenía eran radios. Y había unas cosas espectaculares que se llamaban radionovelas, que algún día yo voy a llamar a Columbia Monumental para ver si uno puede comprar Kazán el Cazador, Chucho el Roto. ¿Alguien oyó un capítulo de eso alguna vez? Levanten la mano. Ya, bárbaro, este es un museo, están viejos ustedes. Pero aquello era terrible, hermano. Uno se reunía alrededor de los radios, eran unos radios anchos de plástico rosados con un perillero y una aguja que se iba corriendo ahí. Y era una cosa impresionante. Por eso, una de esas radionovelas, se llamaba La Ley contra Lampa. ¿Se acuerdan de eso? Pucha. Y la entrada de la ley contra Lampa era una voz así toda misteriosa que decía: siguiendo los pasos a las personas honestas, siempre hay un delincuente. Pero entre este y aquella, la justicia vigila implacable. Y a uno se le levantaba todo la crin, hermano, y se erizaba oyendo aquello, y se preparaba para oír crímenes y destripamientos y toda la cosa. Siguiendo los pasos a los cristianos honestos, siempre hay un demonio. Pero entre este y aquello, los ángeles de Dios vigilan implacables, hermano. Y nada, ningún arma forjada en el infierno va a poder dañar a los escogidos de Dios. Que Dios los bendiga esta mañana. Vamos a despedirnos orando, dándole gracias a Dios, reafirmando nuestra confianza en las promesas de Él, y nos vamos para enfrentar una semana victoriosa y bendecida en el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias en este día. Queremos honrarte porque tú eres un Dios bueno, de propósitos que a veces no entendemos, pero no necesitamos entender, Señor. Nos basta confiar, nos basta creer en tu palabra, nos basta creer en tu amor, en tu bondad, en tu cuidado hacia cada uno de tus hijos y tus hijas. Gracias por estos hombres y mujeres maravillosos, Señor. Gracias por sus familias, por sus trabajos, por sus ministerios, por los dones, los sueños y los proyectos que tu Espíritu Santo ha puesto en el corazón de cada uno de ellos y de ellas, Señor. Gracias por esta familia hermosa que somos, por las luchas, los problemas y las dificultades. Gracias, Señor, porque en medio de los ataques del enemigo, Señor, podemos dormir confiados, porque tú y tus ángeles acampan a nuestro alrededor, y nada ni nadie va a poder dañar a tus escogidos, Señor. Tu propósito se va a cumplir en nosotros, se está cumpliendo cada día, y por eso te adoramos a ti y te honramos. Llévanos en paz esta mañana, llévanos a vivir una semana linda, bendecida, que podamos ser testimonio de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, que podamos ser de bendición para otras personas, para otras familias, Señor. Danos una palabra de sabiduría, una palabra prudente, una palabra amable, una palabra sazonada con gracia, Señor, que pueda bendecir la vida de algunos durante estos días que pones delante de nosotros. Gracias, Dios. Oramos por cada una de las actividades que va a haber esta semana, por la reunión de oración. Señor, oramos por cada reunión, Señor, de los hermanos de la tercera edad. Oramos por los jóvenes, por las células que están funcionando. Oramos por nuestros pastores y los hermanos que están en otras naciones sirviéndote también, Dios. Por los hermanos de las iglesias filiales aquí alrededor, en la zona sur. Sé con ellos, guardándolos y bendiciéndolos también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.